Bueno, buenos días. Esta mañana estamos empezando nuestra asamblea, nuestra reunión número 81 y a todos los que nos leen, a la familia natural y de la fe, a todo buscador de amor, de paz, de verdad, de esperanza, bendiciones a todos. La semana pasada el Padre nos ministró en relación con el propósito de unidad, que es diseño de Dios para el cuerpo de Cristo. Por tanto, Uh, y en tanto esto sucedía a lo largo de la semana, los días posteriores a este mensaje, eh, escuché otro mensaje de un pastor cercano, un pastor al que verdaderamente cada vez que lo escucho no puedo sino pensar que Dios le da enorme gracia y conocimiento, discernimiento al respecto de la fe y de los temas actuales. El Señor, al escucharlo, me confirmó el continuar profundizando al respecto de este mensaje de unidad, de esta columna, que es una columna vertebral sin ninguna duda, de esta mitzvot, así como suena con TZ y V o V de vaca, mitzvot, para su pueblo, que entonces lo es para nosotros, los injertados también, tal cual ya nos compartió minutos atrás en el devocional de diezmos y ofrendas. Pero tú has de saber, y esto es algo que ya en algún momento tú has de saber, y esto es algo que ya nos compartió el Señor en tiempo atrás, en algún momento, las mitzvot son preceptos o mandamientos que el judío está obligado a cumplir. Y de acuerdo con la tradición rabínica, hablando concretamente desde el punto de vista del pueblo de Dios, del pueblo judío, existen 613 mitzvot. Ahora bien, les pido en Cristo que no malinterpreten o juzguen lo que acabo de declarar, sino hasta haber escuchado todo el mensaje que el Señor nos quiere ministrar esta mañana de nuestra Asamblea 81 y que lleva por título El poder de la unidad. Repito, lleva por título esta mensaje, esta ministración del Señor, el poder de la unidad. Y vamos primero a un fundamento antes de orar, del cual el Señor nos quiere hablar, en donde, como ya nos fue ministrado la semana pasada, unidad es algo, o se refiere a algo que no se puede separar, a menos de que pierda todas sus propiedades, claro está. Algo que no se puede dividir. Y cuando hablamos de división significa el tener al menos dos visiones, división, dos visiones, dos maneras de pensar muy diferentes la una de la otra. Y es que tenemos que conocer y entender que la unidad genera poder, que la división genera destrucción. Un reino o un país dividido se destruyen, así lo dice la palabra de Dios en Marcos 3:24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Una casa, un hogar dividido se destruye, no puede permanecer. Ahí mismo en Marcos 3, pero en el versículo 25, dice la palabra de Dios, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Hoy día en muchos hogares, cada integrante de la familia tiene un propósito distinto en muchas ocasiones. El esposo desea una cosa, la esposa desea otra cosa, y cada uno de ellos está pensando quizá cuando tenga tal cosa voy a comprar, ¿no? El problema no está en que cada uno tenga un sueño diferente. Es natural que tengamos visiones y sueños diferentes. Lo que no es normal es que nunca nos pongamos de acuerdo y por eso nunca consigamos nada. Si cada uno solo no puede realizar su sueño, esa es una afirmación. Cada uno solo no puede realizar su sueño. La unidad es la que permite alcanzar los sueños. Es necesario construir unidad y luchar juntos por ir consiguiendo todas las metas o los sueños, uno a uno, con la participación de todos. En la educación, por ejemplo, de los hijos, también se requiere unidad. Si el padre dice una cosa o la madre dice otra cosa, cuando por fin quieren emitir una orden, ya los hijos han hecho lo que ellos querían. Y además ha generado confusión y falta de respeto, sencillamente porque
nos estamos dando cuenta de que no está habiendo unidad. El discutir, por ejemplo, frente de los hijos, el cómo se los va a corregir, hace que se pierda toda autoridad y respeto. Es necesario primero ponerse de acuerdo ambos y después dar la orden o tomar la corrección adecuada y acordada. Satanás no pierde el tiempo. Trabaja en unidad, ¿sabes? En Marcos 3:26 dice: y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y como no ha acabado, como no ha llegado el fin de Satanás, claramente él sigue trabajando en unidad. Él sabe que la unidad genera poder. Por eso promueve entre los cristianos la división y el desorden. Para Cristo, la unidad es muy importante, tanto que cuando él estaba en la tierra como hombre, oraba por la unidad de sus discípulos. En Juan, capítulo 17, versículo 11, dice la palabra de Dios: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy por ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Padre, y este inicio, Padre, este fundamento que nos has compartido, Padre mío, recordando, Señor mío, que la unidad genera poder. Y que tú mismo nos llamaste, Padre, clamando al Señor, ahí en el capítulo 17 de Juan, diciendo que para que, así como Jesús y tú son uno, así como el Padre y nuestro Señor y Salvador son uno, seamos uno nosotros, unidos junto contigo, Padre mío. Te entregamos, Señor, este tiempo precioso que vamos a pasar hablando, ministrando, compartiendo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tengas el control sobre todo ello, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Habiendo pasado por este fundamento, ahora es necesario, pues, que nos hagamos preguntas, que reflexionemos al respecto. 2 preguntas por lo pronto. ¿Anhelas ser una persona victoriosa en todo lo que emprendas? Y la segunda pregunta al menos es: ¿deseas vencer todas tus batallas? ¿Deseas vencer todas tus batallas? Y es que esta mañana el Señor nos quiere enseñar un secreto para lograrlo. Y el secreto es muy simple. La unidad con nuestros hermanos genera poder. La unidad con nuestros hermanos genera poder. Quizá podemos pensar que es una pérdida de tiempo, por ejemplo, unirnos a algún miembro de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo del cuerpo de Cristo en general, no de una congregación en particular. Podemos incluso pensar que no es una persona con la cual pudiera generarse alguna actividad o algún resultado en particular extraordinario, ¿no? Que es una persona quizá que pasa desapercibida, aún delante de los ojos del liderazgo quizá. Pero la verdad es que en el principio, por lo que nos va a compartir ahora, de ahora en adelante en este mensaje el Señor, es que nos vamos a dar cuenta que estamos equivocados y hemos pensado así. Porque Dios quiere enseñarnos una lección importantísima al respecto de esto. Para ello vamos a ir a la palabra de Dios en Primera de Corintios en el capítulo 12 y de los versículos 12 al 26, donde nos dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?
Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que aparecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Palabra de Dios. Es una porción conocida, es una porción extensa, por cierto. Es una porción de las Escrituras que da mucho a pensar, mucho a qué pensar y comunicar. Pero lo más relevante es que dice que bebimos del mismo espíritu, por cierto. Déjenme hablar de bautismo en un mismo espíritu, no solo del beber. Y dice este pasaje que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y entonces fuimos bautizados en un mismo espíritu. Y ese es el propósito del Señor. Podríamos hacer un paralelo con nuestro cuerpo físico. Entonces, lo importante en mi cuerpo es que la mano derecha responde a un lado de la cabeza y que la mano izquierda, responde al otro lado de la cabeza y que todo el cuerpo responda a la misma cabeza. Aunque no todo es controlado pues de la misma manera. Del mismo modo, en la iglesia hay una unidad proclamada. A pesar de que somos muchos miembros, formamos parte de un solo cuerpo. Y lo más hermoso es que cada uno es una parte especial del mismo. Hay coordinación de tal manera que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele junto con él. Hay poder en la unidad. La unidad nos genera poder. En otras palabras, no hay poder en un miembro individual, sino en el cuerpo mismo, en el cuerpo todo, en la iglesia en su totalidad. El poder que existe en la unidad se muestra en la Biblia desde el principio hasta el final. En el Génesis era importante la unidad entre ¿quién? Entre Dios y el hombre. El hombre fue creado y nació para vivir en comunión con su Creador. Su relación con Dios generaba en él ¿qué? Primero, posición. Luego, identidad. Luego, poder. Luego, otorgaba autoridad y, por tanto, la gloria de Dios en su vida. Con lo cual, podemos afirmar que este hombre, Adán, nada podía hacer sin Dios. Y esto sigue siendo. Jesús mismo afirma en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Y observemos, separados de mí, nada, no algo, no poco, no, nada podéis hacer. Así lo dice con toda claridad. En el huerto del Edén, Dios le dijo al hombre, en Génesis capítulo 2, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa sentencia se cumplió en el hombre cuando pecó, quedando desvinculado de Dios. Dejó de ser uno con él y fue como una heladera desenchufada, como un refrigerador sin corriente eléctrica, que podrá ser muy lindo, muy bonito, muy perfecto, muy bien diseñado, de lo mejor, pero no va a producir frío, al menos el frío que se necesita porque está desconectado de la fuente de energía. O lo que es lo mismo, un refrigerador no sirve para nada si no está conectado a la fuente de energía. Desde el principio Dios ha establecido que hay poder en la unidad. Este es un principio que se aplica tanto cuando se obra mal como cuando se obra bien. Ya veíamos que hubo unidad entre Pilatos y el rey judío en aquel entonces, ¿no?
pero no, y así también como hubo unidad entre Pablo y Timoteo en la oración en la cárcel, ¿no? Una unidad por un lado para estar en contra de Dios y en el otro caso una unidad para estar con Dios. Así que puede haber mal o puede haber bien en la unidad. En muchos pasajes de la Biblia se habla de la unidad y en algunos casos Dios le habla a una ciudad o a una nación como si le hablara a una persona. Cuando en una ciudad o nación prevalece un determinado espíritu, esa nación o ciudad adquiere una identidad que la hace distinta a todas las demás. Por lo tanto, Dios puede hablar de la misericordia que está en esa ciudad, o lo necia que es, derramadora de sangre, se ha llegado a comentar. Ha llegado a decir Dios en alguna oportunidad, como en Ezequiel 22:2. Cuando se produce unidad, sea para el bien o para el mal, se genera un poder muy fuerte. Cuando hay unidad, los objetivos se alcanzan. Veamos lo que dice al respecto Génesis 11:6. Y dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Pero ¿en qué contexto estaba el Señor hablando cuando se escribió, se documentó este pasaje de la palabra de Dios? Se refiere a la Torre de Babel, el cual era un emprendimiento, una iniciativa del hombre que Dios no quería que se hiciera. Léase, había unidad, pero para mal. Había unidad en contra del propósito de Dios. El pueblo estaba en desobediencia y estaba edificando y habían llegado a tal punto de unidad que Dios sabía que nada les haría desistir de lo que se habían propuesto. Es en ese contexto concreto en el que Dios determina, en el que Dios pone el remedio. ¿Y saben cuál fue el remedio? Dividirlos. Y esto está documentado en Génesis 11, versículos 7 al 8, donde dice, y ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y aquí yo te invito a una reflexión, es algo que también el Señor me hizo pensar mucho. ¿Cuántas veces nos ha pasado que pensamos que estamos haciendo algo para Dios? ¿O que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O que estamos actuando conforme por así decirlo, a la constitución, al código de Dios, que es la palabra de Dios? Y sin embargo pareciera ser que todo está saliendo mal. No digo que lo que voy a compartir ahora sea siempre el caso, pero pudiera ser y deberíamos de considerar que Dios mismo está provocando esa división y esa falta de unidad porque no es lo que Él quiere. Regresando a esta porción de la palabra, ahí en donde el Señor habla diciéndoles, descendamos y confundamos allí su lengua. De pronto comenzaron a hablar y no se entendían. Surgió confusión. Y cuando eso pasa no hay unidad, sino división, porque empezó la discusión con ellos. Cuando en un matrimonio comienza la discusión, por ejemplo, o entre padres e hijos, o entre jefes y subordinados, ¿no? O entre socios, o entre hermanos en el cuerpo de Cristo. Pero regresamos al ejemplo de la pareja. Cuando la esposa dice que no entiende a su esposo, que se lo ha dicho de 1000 maneras, lo que está haciendo es afirmando y desarmando, es decir, afirmándose en discusión, desarmando la unidad. Y tenemos que tener en cuenta que Dios abomina la división. Hay una mitzvot, un fundamento, pues, en la unidad. Es decir, no solamente está en la palabra de Dios, sino que viene desde tiempos ancestrales al propio pueblo de Dios en cuanto a, por así decirlo, cosas que son fundamento de la vida de los hijos de Dios. Y hay una mitzvot. La unidad misma, pues, es una mitzvot ahí. Y Dios quiere dividir las fuerzas del mal porque estas fuerzas del mal, vienen a deshacer, provocan
la división, del tener más de una visión en la iglesia, o en el matrimonio, o en una empresa, o en una organización, o en un territorio, o en un país, o en un continente, o en el mundo, para ser claros, ¿no? Y hay un mitzvot que les quiero compartir al respecto, un fundamento. Las palabras adquieren el significado que nosotros les queramos dar. A veces tienen un significado etimológico, meramente de traducción o interpretación, pero su verdadero significado depende del espíritu con las que las hablamos y hasta con el espíritu con las que las interpretamos. Y vamos a poner un ejemplo muy claro. Vamos a hablar de democracia, solo para dejar claro este ejemplo. Hasta ahora creemos que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso significa, de hecho, la democracia. Demos kratos, de su original en griego. Así nos lo han enseñado. De hecho, se supone que vivimos, por ejemplo, en México, en un país democrático. Sin embargo, he estado leyendo acerca, por ejemplo, de los mártires de Chicago. Esto fue a principios del siglo XX, por ahí de 1912, 1914. Y que tenían un concepto que adoptaron de la democracia que venía de la Revolución Francesa. Se los consideraba anárquicos. Ellos decían que por eso mismo se los condenaba, porque defendemos la libertad, la fraternidad y la igualdad es que nos están condenando, afirmaban aquellos trabajadores en Chicago en aquellos años a principios del siglo XX en Estados Unidos. Estudiando acerca de este tema, identifiqué que hay gente que ve la democracia no como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, tal cual en su origen nació luego de la Revolución Francesa, en Francia concretamente, sino lo ven como un sistema de gobierno que divide al pueblo en partidos para que discutan hasta cansarse, para agotarse y para dividirse. Bueno, y en algunos casos hasta para matarse, ¿no? Entonces, en algún momento de la historia surge la democracia como la mejor manera de destruir la unidad que tenían los gobiernos a través de un rey. Llama la atención que todos los países, bueno, la mayoría de los países occidentales viven en la democracia, salvo las monarquías europeas que tienen una mezcla ahí de entre monarquía y democracia, ¿no? Vía parlamentos. Resultaba pues en este concepto más fácil llegar a la anarquía para debilitar la unidad. Yo no sé tú, pero es común escuchar en México que al pueblo pan y circo, dice que esa frase la acuñó José Ipsli Mantú, que fue el ministro de Educación en la época de Porfirio Díaz, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en México, y que fue presidente de México, casi una dictadura. Entonces que decía, bueno, el pueblo hay que entretenerlo para que no esté pensando en otras cosas, ¿no? Pero no, en aquel entonces no había partidos. Era el control absoluto presidencial en aquel entonces, ¿no? Y muchos dicen en México, y hay un libro de Vargas Llosa que habla uy, se me olvidó el nombre, bueno, del escritor peruano Vargas Llosa, que dice que en México hemos tenido la dictadura perfecta desde los años 30, ¿no? Que se fundó el partido oficial. No estamos aquí para hablar de política. Sin embargo, en Francia mismo fue que nació en aquel entonces con los seguidores de Robespierre, d'Antoni Robespierre, año 1700, déjenme acordar, 1789 fue la de Estados Unidos, 1779 la francesa. Y se dice que desde entonces viene ese tema de instaurar un orden mundial, un gobierno mundial. ¿Cómo? Dividiendo. Contrario a lo que dice la palabra de Dios. Cristo también nos habla de la unidad de la iglesia. Los miembros formamos parte los unos de los otros y debemos de vivir armoniosamente. Porque hemos sido bautizados todos en un mismo espíritu, como ya leímos en la palabra de Dios. Por tanto, todos podemos hablar lo mismo. Todos podemos estar en comunión, en coinonía, en acuerdo. Y estar de acuerdo, y esto ya hablábamos la semana pasada, no significa que seamos igualitos todos.
ni que todos pensemos igual, pero sí se trata de que tengamos un mismo propósito, un mismo objetivo. Y de entrada, si somos hijos de Dios, ¿cuál es ese primer principio claro? Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo logramos ello? Viviendo cristocéntricamente, teniendo nuestro centro de vida alrededor de la persona de Cristo, permitiendo que Él vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. En el cuerpo todos los miembros son distintos y cumplen distintas funciones. Sin embargo, todos colaboran. Cada parte del cuerpo colabora para el bien del cuerpo. En el cuerpo humano hay una unidad maravillosa, por ejemplo. Ya yendo a un ejemplo muy claro. Cuando hablo de la unidad del cuerpo humano, te voy a decir esto. Cuando comienza a fallar algún órgano del cuerpo, y miren que lo he vivido esta semana, porque con esta tosecita que seguro quedará ahí como testimonio, ¿no? Y todo empezó empezó el domingo en la noche, ya mi esposa aquí me está haciendo caritas de que empezó el domingo en la noche, pero cuando no dormí fue la noche de lunes al martes, ¿no? Que traía una temperatura tremenda, estuve realmente, luego me di cuenta, con temperatura muy alta durante todo el día lunes en la oficina. Pero no me pude levantar ya para ir a trabajar, me llevó al doctor y bueno, se detectó una tremenda infección en las vías respiratorias altas. Pero como saben, también los bichos evolucionan y este bicho se ha agarrado fuerte y aún no acá termina de salir del cuerpo. En nombre de Jesús ya declaramos que esto se acabó y se acabó. Pero la verdad es que cuando algo falla, en mi caso lo que me falló fue primero la garganta y luego un poco las vías respiratorias, con lo cual estoy en tratamiento, el cuerpo pierde fuerza. No te sientes igual. Yo recuerdo que cuando me llevó el martes mi esposa, el martes en la mañana el doctor, nos paramos para sacar dinero del cajero y creo que esos fueron los 10 metros más largos de mi vida. Porque me sentía muy débil, ¿no? Entonces imaginemos a la sangre armando una huelga en este ejemplo en donde falla un órgano del cuerpo y el cuerpo pierde fuerza. La sangre armando una huelga en las arterias. Imaginémonos un hígado anarquista. Un hígado que de repente dice, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer. Me tienen encerrado toda una vida en la oscuridad sin poder disfrutar de la brisa, del viento, de la luz, del sol. Solo vivo para trabajar y trabajar y trabajar. ¿Se pueden imaginar un hígado así? Que de hecho es lo que hace porque es la fábrica del cuerpo. Transforma toda la química del cuerpo y toda la química sanguínea. Así que tenemos que reflexionar. ¿Acaso en vez de mente tengo hígado rebelde o en vez de corazón lo que tengo es un hígado rebelde? El hígado no entiende ni razona. Solo sabe que lo que tiene que hacer es lo que le toca hacer para que el cuerpo funcione correctamente. Y ese es un diseño de Dios, estamos claros en esto. Y por eso es que quiero hablar de la unidad de la iglesia y para ello compararé el cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. En este mensaje del poder de la unidad, vamos a hablar de este paralelismo entre la unidad de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y el comportamiento del cuerpo humano. Unos años atrás yo trabajé para una compañía que lo que hacía era administrar servicios de salud y de gastos médicos de los dos grupos financieros más grandes de este país. Pero en ello conocí a muchos doctores, a mucha gente, conocí de medicina, del comportamiento del cuerpo humano, de tratamientos, de medicamentos, de procedimientos quirúrgicos. Con lo cual, sin ninguna duda, el Señor me dio este entendimiento y este conocimiento para tener autoridad al momento de hablar de este tipo de situaciones. Así que les comparto con apertura. Hay funciones en nuestro organismo que verdaderamente son difíciles de comprender, podrían resultar fantásticas si no supiéramos que es Dios mismo el que hizo esto. Cada parte del cuerpo está colaborando para que el cuerpo ande bien. Y es verdad lo que dice el apóstol Pablo al expresar que cuando un miembro está enfermo, todo el cuerpo está mal. Lo dice la palabra de Dios. Durante la semana, como ya les compartí, se manifestó esto en mi cuerpo. El diagnóstico fue una infección muy severa en las amígdalas, lo que le llamaban paperas cuando éramos niños, ¿no?
Se manifestó en mi cuerpo pues una fuerte infección en las amígdalas, lo que llamaban paperas cuando éramos niños. A mí nunca me las operaron. De hecho, como ya les compartí, aún el día de hoy tengo ciertas molestias y que es muy evidente por la tos que, perdón, aparecerá ahí grabada. Todos los días y sus noches he sentido malestar. Y no puedo decirle a las paperas, me las voy a cortar, ¿eh? No me sirven para nada más que para enfermarme. Las voy a echar de mi cuerpo. En realidad hasta eso tiene su función, ¿saben? No sé si sabían esto. Todo el cuerpo colabora para ayudar a las amígdalas. Eso es lo que está haciendo conmigo hoy. Y pelean mientras aún están estas adoloridas. Ahora ya me duelen menos, claro, gracias a Dios. Todo el cuerpo hace algo para que estas amígdalas mías no sufran. Pero imagínate que la sangre dijera de repente, ¿qué tengo que ver yo con tus amígdalas, Jorge? Entonces me puse a estudiar. Esto ocurrió en la semana. Y es que aprendí que existen en nuestro organismo determinadas células denominadas células B. Y estas células B son como una fábrica que produce anticuerpos. Nace una célula B y extrae de nuestro ADN un gen que tiene y que inserta una fórmula para fabricar un anticuerpo. Luego, esta célula B incorpora ese gen y desde ese momento se transforma en una fábrica de ese anticuerpo. Asimismo, nace otra célula que se dedica a fabricar otro tipo de anticuerpo. También otro tipo de célula B que fabricará otro anticuerpo y que nos defiende. Ese anticuerpo es una especie de Y. Imagínense un Y que tiene dos deditos en la parte de arriba. Y con ellos toca, por ejemplo, un glóbulo rojo y dice, este es mi amigo. Luego toca un glóbulo blanco que también dice, es mi amigo. Pero toca un virus o una bacteria con esos dos deditos que tienen miles de millones de terminaciones especiales para cada virus y que encastran perfectamente en la terminación y dice, es un enemigo y hay que combatirlo. Esta misma célula B que ya generó un anticuerpo que fabricó a partir de aquello que le pidió, fabrica anticuerpos. Y esta célula B fabrica esas terminaciones y las pone con un pegamento especial. Sale a navegar por la sangre y cuando encuentra un virus que tiene la conformación de esa terminación, de ese virus que ella estuvo fabricando, el anticuerpo se le pega a esa bacteria o virus e inmediatamente arranca un pedacito de su membrana. Lo introduce en una bolsita y lo manda en un taxi para la célula B. Esta célula B, que es una fabriquita, como ya vieron, analiza ese pedacito de virus, lo termina de destrozar, luego lo manda en un mismo taxi afuera de la membrana y luego viene otra célula llamada T, otro tipo de célula, que viene a ayudar a la célula B. Desde dentro de esta célula T es expulsada una proteína que se mezcla con otra sustancia y cuando está afuera, la célula T le presenta a la célula B lo que ha estado examinando y las dos se ponen de acuerdo. Una unidad, como ven. Luego, la célula T produce una sustancia que se llama interleuquina y le da una orden a la célula B y le dice, ahora vamos a producir esto juntos. Y la célula B comienza a producir y fabricar esos anticuerpos y no los pega más, sino que los libera. La célula te manda interleuquina que en poco tiempo comienza a llenar la sangre de esos anticuerpos. El anticuerpo se pega a un virus y lo marca. Y luego se desata otro sistema que va a destruir al virus o a la bacteria. Yo sé que eso se escucha muy complejo, pero todo eso de alguna manera está programado dentro de nuestro cuerpo, en nuestra creación. Y se unen todos para defender al cuerpo de ¿qué? De todo lo que es contaminación. Podemos concluir, nuestro cuerpo tiene una organización y una unidad impresionantes. Hay todo un sistema de defensa con soldados de infantería, fuerza aérea, con cañones y misiles que se disponen todos organizadamente con un solo propósito, que es defendernos de cualquier enfermedad, de virus de enfermedad. Es asombroso, la verdad.
Y esto que acabo de describir es una de las interminables funciones que tiene la sangre. Todas esas células están dentro de nuestro organismo y trabajan sin ninguna queja. Solo hacen lo que les corresponde para que todo esté bien, para que nuestro cuerpo esté bien. ¿Y por qué no decirlo? Si nuestro cuerpo está bien, quienes están a nuestro alrededor también van a estar bien. Pero imagínate por un instante que esta célula B, que hace todo lo que ya, entre otras cosas, todo lo que ya describí que hace, diga de repente, ay, ya estoy cansada de hacer esto. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Quiero independizarme. Va a ser un caos, ¿verdad? Va a ser un desorden. O que la célula T, la que fue su compañera luego y que trabajó en unidad con ella para generar esta cura a ese microorganismo enfermizo, organizar una huelga a esa célula T. Me asombra la obra de Dios, no sé a ti. No puedo entender cómo hay gente que dice que no hay Dios, cuando con lo que acabo de describir, que funciona solo, nadie se lo dice que lo haga. Vete a saber cómo ocurre, pero ocurre. ¿Cómo no va a haber un Dios si existe algo así de perfecto? Es más, vámonos a ejemplos más claros. En la Ciudad de México ya no es muy posible, pero de repente otra vez Dios nos regala con la nube en la noche, en donde se ven las estrellas, ¿no? Y que aquí a la distancia se ven como pues, lejanísimas y como que hubiera muy pocas, ¿no? Pero cuando ya tienes oportunidad, y hay muchos videos en internet donde ven videos del universo, videos de ciertas galaxias muy lejanas, o aún de aquella en donde se encuentra el sistema solar, la Vía Láctea. ¿Sabes que está calculado que solo en la Vía Láctea hay 100,000 millones de estrellas? La Vía Láctea es nuestra galaxia. ¿Sabes cuántas galaxias hay? Miles de millones de galaxias en el universo. Y no ha habido historia o no hay historia de colisiones de planetas y de estrellas, ¿eh? Entonces uno dice, ¿cómo es posible? ¿No? La mecánica celestial es perfecta. Bueno, es como la mecánica en el flujo de la sangre y en estas celulitas que nos ayudan a estar sanos, ¿no? Es asombroso. La Biblia afirma y dice la palabra de Dios en Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Wow, no hay Dios. Estuve también leyendo al respecto de la coagulación. Nuevamente, no la semana esto, sino la semana pasada, pero al respecto de la coagulación, por todo este antecedente mío de haber trabajado en este entorno de tratamientos de salud. Y por ejemplo, cuando se abre una herida para que actúe y no nos desangremos, también es un sistema asombroso lo que ocurre. Porque estas mismas células lo que hacen es formar unas plaquetas, se unen y transforman su contexto para volverse duras. Y por eso es que sellan. Y en tanto se va restituyendo el tejido, pues la piel, el tejido que se llama piel, en cuanto esa piel nace, por así decirlo, y se va formando, entonces la costra se va desprendiendo, lo que originalmente habían sido esas plaquetas. Es una maravilla, ¿no? ¿Quién les dice que hagan eso? Pues vete a saber, pero ahí está, ¿no? Y funciona muy bien. Hay una infinidad de cosas que trabajan automáticamente en nuestro cuerpo. El cuerpo sabe cuándo hay que producir coágulos, por ejemplo, porque no es en cualquier momento y lugar. Por ejemplo, si produjera coágulos en nuestro cerebro repentinamente, pues nos daría una embolia, ¿no? Y no nos podríamos mover. Aquí esos coágulos son generados o deben ser generados muy particularmente. También en estos días he leído mucho acerca de la actividad, por ejemplo, del hígado. Por él pasa 1/4 de litro de sangre por segundo. El 10% de la sangre de nuestro cuerpo pasa por el hígado en un segundo. Entonces no es eso de que ahí va la sangrecita pidiéndole permiso. No, 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 es un sistema que está corriendo continuamente y claro, la bomba es el corazón para que esto ocurra, pero imagínense un poco de lo que estamos hablando aquí. O sea, tenemos un motor que funciona con una gasolina que es eterna y nunca para, hasta que Dios quiera, claro. ¿Se pueden dar cuenta de lo maravilloso que es esto?
Veamos algunas funciones, solo algunas de las funciones que tiene este maravilloso instrumento, llamémosle, o parte del cuerpo, que es el hígado. Fíjense. El hígado ayuda a la sangre a liberar sustancias nutritivas, que es el resultado del procesamiento de los alimentos. El hígado excreta desechos y toxinas. El hígado almacena glucógeno, que es como la gasolina de un motor. El hígado almacena hierro, almacena cobre, vitamina A, vitamina D, vitamina B. Cuando viene la sangre, el hígado le pregunta, ¿cuánto quieres de vitamina A o de vitamina B o de vitamina D? Y se la despacha, le da lo que necesita. El hígado produce albúmina, que sirve para la coagulación, y otras proteínas que sirven para la anticoagulación, porque tiene que haber un equilibrio. Por eso hay unidad. A través del hígado la sangre se abastece de todo. Tiene unos fagotitos que eliminan sustancias extrañas y bacterias de la sangre. Todo eso hace el hígado, entre otras muchas cosas, pero por lo menos eso. Ahora imagínense que se revelara el hígado y que no hiciera nada de eso. Nos morimos rapidito, ¿no? Hay unidad en el hígado, junto con el estómago y el corazón y los riñones y tú nómbralo, ¿no? Los pulmones. En muchas ocasiones nos comportamos con quien está a nuestro lado y nos entristecemos porque no tenemos determinada cualidad. Estamos buscando un comportamiento por comparación, solo porque no tenemos determinada cualidad. Entonces, o nos entristecemos, o nos enojamos, o algo pasa. Sin embargo, y por ejemplo, en mi esposa, o en mí, somos bien distintos. En muchas ocasiones nos hemos preguntado, ¿y por qué nos enamoramos si somos tan distintos? Pues por eso, porque somos distintos. La habilidad de ambos nos complementa, ¿verdad? Por eso es que somos tan distintos. Como yo me acuerdo que en alguno también le respondí, llega a la conclusión, amor, que si tú y yo fuéramos iguales, hubiésemos sido amigos y no pareja. Recuerdo que quería que mi amada esposita Marisela fuese como yo, lo digo a toda apertura, y que reaccionara como yo y que pensara como yo. Y nunca lo he logrado, gracias a Dios, pero bueno, eso es otro tema. Pero luego me di cuenta que era mejor que fuera diferente a mí. Es mucho mejor. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo clarísimo y que es muy raro. Cuando es necesario poner límites a alguien, mi esposita me dice, Jorge, vas tú. Y cuando hay que definir esos asuntos de educación o domésticos, aún ministeriales, le digo a mi esposa Marisela, creo que debe ser tú. Aunque a veces nos decimos lo contrario, ¿eh? No voy a decir que siempre es igual. O lo que es lo mismo, nos complementamos, ¿no? Dice la palabra de Dios en Levítico 26:8, 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. 5, acabando a miles. Hay un poder enorme en la unidad, sobre todo en el término espiritual. Pero para ello, por ejemplo, el hígado tiene que seguir siendo hígado. El glóbulo rojo tiene que seguir siendo glóbulo rojo. Y cada uno tiene que estar en su lugar, unidos. Y el gran problema el día de hoy en esta sociedad, pero también en particular en el cuerpo de Cristo, es que a veces no sabemos que somos hígado y nos comportamos como glóbulo rojo. O que somos pie y queremos andar aplaudiendo, ¿no? O que somos mano y queremos andar pateando la pelota. O que somos estómago y queremos beber agua. Con eso le corresponde a la boca. La Biblia afirma que cada miembro está unido por medio de coyunturas. A ti, a mí nos corresponde la congregación, el pastor, el grupo de hermanos, porque son nuestras coyunturas dentro del cuerpo de Cristo. Hoy nuestra verdad es una. Hoy la voluntad de Dios es la que es para cada uno de nosotros. Si el día de eso, mañana eso cambia, bueno, eso es algo que solo Dios puede saber, que solo Dios nos dirá cómo sea o cómo debe ser. Pero lo que sí es cierto es que somos lo que somos conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la nuestra. Y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer conforme a la parte del cuerpo que somos, la que nos toque y la que debemos, y el único que nos puede decir cuál es el Señor mismo.
Por lo tanto, no debemos andar como una veleta ahí en el viento para todos lados. Tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Somos uno de los órganos dentro del cuerpo de Cristo. Pertenecemos a un solo cuerpo. Y si eso lo discernimos, lo comprendemos, lo asumimos, lo asimilamos y obedecemos, es inevitable la unidad y por lo tanto es inevitable el poder de Dios sobre nuestras vidas. ¿Ven? Así que vamos concluyendo. Mateo 18, versículo 19 dice: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración de una sola persona puede mucho, pero la oración de dos puede mucho más. No suma, sino que multiplica. En Cristo, pues, no hay sumas, hay multiplicaciones. Y tampoco hay restas, hay divisiones. La única manera de multiplicar es estar en unidad, no en división. El día que el cuerpo de Cristo, que la Iglesia entienda y discierna, que necesita estar unido, dejará de lado los celos, dejará de lado el resentimiento, el enojo, la competencia, la presencia de más de una visión que no sea una y solo una, que es Cristo al centro. Y la verdad es que yo clamo al Señor para que ningún cansancio, hablo en primera persona, que ninguna envidia, ahí sí no hablo en primera persona, nos separe de nuestros hermanos. Que por el contrario, como comentábamos antes de empezar esta reunión, esta asamblea, hablando de hermanos en la fe, yo quisiera entrar en otros temas, pero de muchos que hasta persiguen a esos hermanos que también son hermanos en la fe. Tenemos que aprender a ver con amor a las personas y ver que sin importar la denominación, y a veces hasta temas de principios doctrinales, hablando de católicos, por ejemplo, y ahora sí lo hablo con toda apertura, yo he encontrado que muchos católicos son más cristianos que muchos que se dicen cristianos, porque solo hablan del Padre, solo hablan del Hijo y solo hablan del Espíritu Santo, y cada vez tienen menos de la religión tradicional. Oye, en ellos hay equivocación, en algunos casos sí, como también en los nuestros, también hay equivocación. No estoy hablando aquí de ecumenismo, estoy hablando de unidad en el cuerpo de Cristo, eso es de todo lo único que estoy hablando. Amén. Ese es mi clamor, que aún en esas circunstancias el amor de Dios prevalezca. Porque el día que logremos eso en nuestras vidas, vamos a experimentar una gloria y un poder que nunca antes hemos vivido. Ese es mi anhelo. Ese es mi anhelo y por eso, y recientemente, y esto justo el día de ayer, me decía el doctor que me está atendiendo y que es todo un testimonio, que me dice: pastor, te quiero invitar al aniversario de la iglesia a la cual yo asisto. El pastor de esta iglesia, que ahorita no recuerdo su nombre, es resultado de una división de una iglesia que está muy cerca de nosotros. No quiero dar el nombre, es una iglesia presbiteriana en Ciudad Satélite, pero ya con eso seguramente mucho más saber. Y me comentaba que hace un par de años hubo una división en esa iglesia y que el 80% se fueron con este otro pastor. Yo no celebro las divisiones, al contrario, acá estamos hablando de unidad y él me dice: el 13 de febrero, de marzo, va a ser el segundo aniversario de esta congregación. Me gustaría invitarte y que vayas. Y yo me quedé reflexivo y digo, pues esto no llega por casualidad, pero el tema es, pensaba yo en la unidad, pensaba yo en donde ya las denominaciones tienen que dejar de ser importantes. Y lo que tiene que ser importante es aquello en lo que creemos. Y principalmente en lo que creemos es en Cristo resucitado por el amor de Dios. Y el propósito de Cristo, que es establecer o restablecer el reino. Tenemos que experimentar esa gloria y poder. Y en términos de esos que consideré, debería de ir a ese aniversario. Deberíamos de estar ahí. Deberíamos de celebrar junto con ellos aquello que Dios les ha entregado y que ellos vean que nada tiene que ver otra congregación, que no tiene nada que ver la denominación, pero lo que sí tiene que ver y mucho es que nos gozamos con los que se gozan
nos dolemos con los que se duelen en Cristo. Así que lo que en mi corazón está para que te lleves es todo el amor de Dios. Para eso es necesario que le digamos a Dios: Señor, quiero amarte. Quiero amar a mis hermanos como nunca antes lo hice. Si reconocemos que hasta hoy hemos vivido como el llanero solitario, quizá en muchas ocasiones, haciendo nuestra vida sin tener en cuenta a nuestro prójimo, sin vivir en comunión con nuestros hermanos, entonces es que será necesario que le pidamos perdón a Dios y que cambiemos de rumbo radicalmente para entonces clamar por el poder de la unidad, por la unidad que da poder. Si en verdad estamos arrepentidos, entonces recibiremos la bendición de la unidad con nuestros hermanos. Y si eso es así y estamos dispuestos a cambiar de actitud, tenemos que ir a esta oración, solo para ya despedirnos esta mañana en el mensaje del Señor. Padre querido, nos presentamos delante de ti, pidiéndote perdón por vivir lejos de ti, por vivir lejos de nuestros hermanos. Límpianos, Señor, y purifícanos con tu sangre preciosa. Que no sea yo un miembro que divide, sino uno que multiplica. Que no sea yo un miembro que debilite al cuerpo, sino que lo fortalezca. Quiero ser un elemento, Señor, un instrumento, Padre mío, un órgano de unión. Quiero que me llenes, Señor, de tu amor. Bautízame, Señor, con tu amor. Quiero, Padre mío, amarte. Anhelo estar ligado a mis hermanos como nunca antes. Líbrame, Señor, de toda murmuración, de todo juicio, de toda crítica. Aléjame, Señor, apártame, Señor, de los chismes, de los celos. Líbrame, Señor, de esos sentimientos que me vienen contra la iglesia, contra otras congregaciones o denominaciones, contra hermanos, contra hijos tuyos, Señor, aún contra algún pastor o líder espiritual, aún contra el mío, Señor, y contra ti, mi Dios. Líbrame de todo eso, Señor. Sálvame, Señor. Líbrame de ser un acusador y de estar señalando a mis hermanos. Abro mi corazón para que lo llenes de tu amor y de tu presencia. Líbrame del doble ánimo, Señor. Por el contrario, Padre mío, pon en mí el querer como el hacer. Dame fuerza y carácter para avanzar, Señor. Oh, Padre mío, y que sea así, Padre mío, que llenos de tu unción, Padre, llenos de tu luz y en la unidad del Espíritu Santo, Padre mío, seamos uno junto contigo, Padre. Levántanos, Padre mío, en esa unidad y bendícenos con tu gloria, Padre mío, con tu amor infinito, con tu misericordia, Padre mío. Clamamos para que esta unidad empiece a ocurrir, Padre mío, y que nosotros vayamos delante en esa unidad, Padre, clamando y bendiciendo, amándote y amando a nuestro prójimo. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé en quién he creído, yo sé que mi fe hasta el momento no será en vano. Yo sé en quién he creído, mi Dios es un Dios que no cambia, el Dios que me ayudó ayer, que me rescató ayer, es el mismo que me rescatará mañana. Yo sé en quién he creído y yo me aferraré a ti, Dios. En lo más alto y en lo profundo, sé que estás aquí a mi lado.